Amados hermanos, muy buenos días en nombre del Señor. Reciban los atentos saludos de Wilfredo Tapia, pastor de la Iglesia Evangélica Divino Maestro. En esta oportunidad vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 10 al 11. Y dice la palabra de Dios: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es la palabra de Dios, amados hermanos. El título del mensaje es Job, ejemplo de la verdadera fe en Dios. Amados hermanos, nosotros, habiendo creído en el Señor Jesús por tantos años, ¿alguna vez usted se ha preguntado o se ha hecho estas preguntas? ¿Mi fe en el Señor prevalece? ¿Mi fe en el Señor es verdadera? ¿Soy un creyente genuino o tan solo soy un fanático? ¿Tengo yo una fe verdadera en el Señor? ¿Qué tipos de fe podemos desarrollar en nuestras vidas? He aquí algunos ejemplos. En primer lugar, todos sabemos que el Señor Jesús pudo sanar a los enfermos y echar fuera demonios, hacer señales y maravillas y aún resucitar a los muertos. Y al final nuestro Señor Jesús se convirtió en la ofrenda por el pecado, redimiendo a la humanidad de la muerte. ¿Y qué aprendemos de esto? Aprendemos de Jesús y sus logros. Así que los cristianos firmemente creemos que el Señor Jesús es un Dios con gran poder, quien es amante y misericordioso y que otorga gracia, perdón de pecados y salvación a todos. En segundo lugar, si nos enfermamos, nos dirigimos al Señor como el gran doctor para que sanen nuestras dolencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué haremos? Oraremos a Jesús para pedir su misericordia, y en tiempos así, nuestra creencia o nuestra fe en el Señor es para que nuestras enfermedades se curen. También, en algunas ocasiones, cuando entendemos que el Señor otorga gracia y prosperidad a la humanidad, frecuentemente oramos a Dios por más riquezas materiales, ¿verdad? En tales circunstancias, nuestra fe en Dios es para obtener gracia y bendiciones materiales del Señor. En otras ocasiones, cuando nuestros corazones son nutridos por la palabra de nuestro Señor, estas palabras se convierten en alimento para el alma, ¿verdad? Así es que cuando encontremos dificultades o frustraciones en la vida, frecuentemente las usaremos para llenar el vacío en nuestros corazones que sentimos en el interior, ¿verdad? En tales circunstancias, nuestra fe en el Señor está basada en la lectura de la palabra de Dios para obtener promesas espirituales. Y finalmente, cuando creemos que el Señor Jesús vendrá a arrebatarnos al reino de los cielos y llevarnos a nuestro maravilloso destino que es el cielo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos en la iglesia? Somos activos, asistimos a las reuniones, oramos y leemos la Biblia frecuentemente, trabajamos para el Señor diligentemente, andamos de arriba y abajo gastándonos para el Señor, padecemos y hacemos sacrificios por Él, y aún estamos dispuestos a ser puestos en prisión por causa del Evangelio, como el apóstol Pablo. En tales circunstancias, podemos decir que mantenemos nuestra fe en el Señor solo para evitar el sufrimiento del infierno y recibir las bendiciones de los cielos. En conclusión, estos son algunos de los tipos de fe que son producidos en nosotros mismos cuando hemos visto la autoridad y el poder del Señor Jesús. Todos pensamos de nosotros mismos como fieles devotos creyentes y que tenemos una fe firme en el Señor Jesús en todo momento. Sin embargo, cuando las acciones de Dios no están conforme a nuestras imaginaciones, pregunto yo, ¿nuestra fe en Dios permanece firme? ¿Nuestra fe en Dios permanece firme? Cuando estamos en las garras de la enfermedad y oramos al Señor para que nos cure, pero Él no responde a nuestra oración, ¿perdemos nuestra fe en el Señor? Cuando oramos constantemente por las bendiciones del Señor, pero después de un tiempo no llegan, malentendemos al Señor, nos quejamos de Dios y aún nos apartamos de Él. Pregunto nomás. Cuando las tribulaciones, las angustias y las adversidades nos asedian,
continuamos asistiendo a las reuniones de la iglesia, oramos al Señor, leemos la Biblia y trabajamos diligentemente por nuestro Dios? De todos estos tipos de nuestra fe, podemos ver un problema muy serio, el cual ha sido descuidado por muchos cristianos. Ojo, amados hermanos, ninguno de estos tipos de fe nos permiten conocer a Dios. Ninguno de estos tipos de fe nos permiten conocer a Dios. Si no creemos en Dios para conocer a Dios y satisfacerle, como dicen las Escrituras, entonces, ¿para qué es nuestra fe en la tierra? ¿Puede tal fe lograr la aprobación de Dios? En este punto tal vez nos podamos sentir algo confundidos. Dicen las Sagradas Escrituras, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué tipo de fe recibe la alabanza del Señor? ¿En qué consiste, amados hermanos? Pregunto, ¿en qué consiste la verdadera fe en el Señor? Reflexionando sobre la fe genuina y verdadera en el Señor, no podemos evitar de mencionar la experiencia de Job y su fe en Dios. Y está escrito en las Sagradas Escrituras, que todos conocemos muy bien. ¿Qué podemos aprender de la vida y de fe de Job? Dice la palabra de Dios que Job era hombre perfecto, era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tuvo 7 hijos y fue un hombre con mucha riqueza. La Biblia nos dice que un día Satanás se presentó ante Dios y Dios le preguntó qué pensaba de Job. Satanás acusó a Job de que él solamente honraba a Dios porque lo había bendecido. Entonces Dios permitió que Satanás le quitara a Job todas las riquezas y sus hijos. Luego Dios permitió que Satanás lo afligiera físicamente. Entonces este siervo de Dios se afligió profundamente y dice la Biblia, y en todo esto no pecó Job, ni le echó la culpa a Dios. Cuando Job tuvo hijos e hijas, además de poseer una gran riqueza y tenía un gran estatus en la sociedad, no tenía quejas para con Dios. Él no tenía que pedirle a Dios que mantuviera a su familia sana y feliz para siempre, ni tampoco le pidió a Dios que protegiera su propiedad de daños o hacer su vida más próspera, porque por fe sabía que Dios tenía el control de todo y que su vida solo dependía de él. Cuando Job era rico, él no se quejó, no se dejó llevar por las riquezas, ni tampoco amó a las riquezas, sino que siempre mantuvo su integridad basada en 2 puntos fundamentales que todo hijo de Dios debe de tomarlo en cuenta. En primer lugar, temer a Dios, y en segundo lugar, rechazar la maldad. Job sabía que todo lo que él poseía le había sido otorgado por Dios y no fue ganado por su propio esfuerzo. Entonces calmadamente aceptó su abundancia sin jactancia ni prepotencia. Tampoco llevaba una vida carnal llevada a los placeres mundanos. Muy por el contrario, era un hombre temeroso de Dios. A sus ojos su riqueza fue realmente algo externo, y en lo que realmente ponía atención era agradar a Dios y poner su fe en él. Y sabía perfectamente que sin fe es imposible agradar a Dios. Job tenía una estrecha relación con Dios y conocía de la sabiduría de Dios y su gran poder, y comprobó en su propia vida la verdadera existencia de Dios y los propósitos de Dios, así como también valoró la soberanía de Dios desde sus propias experiencias. Él vio y comprendió que todo está en las manos de Dios, y el hecho de que uno obtiene bendiciones o recibe desgracias no está determinado por uno mismo ni por ninguna otra persona, sino solo por Dios. Por eso él mismo dijo:
desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, porque Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Así dijo Job, amados hermanos. Sea cual fuera la circunstancia en la que se encontraba, de su boca siempre salía bendición para Dios. Así que cuando sufrió la tribulación, él pudo obedecer las condiciones y los arreglos de Dios sin importar que perdiera a sus propios hijos, propiedades y además que tuviera una seria enfermedad. Cuando él fue encarado con la pérdida de sus hijos y propiedades y el tormento de enfermedad, no lloró, ni se irritó, ni golpeó su pecho con dolor y angustia, o se quejó contra Dios. Es increíble ver en la vida de este hombre temeroso de Dios, de que aunque estaba sufriendo, este sufrimiento que hemos visto sobrepasó los niveles de aguante de cualquier persona ordinaria. Él no soltó palabras ligeras o de quejas que Dios fuese injusto. En vez de quejarse, él aceptó completamente lo que Dios había arreglado sin protestar y soportó completamente todas las pruebas que Dios había diseñado. Y esto concuerda con lo que Job dijo cuando sufría más durante sus pruebas y se expresó así. Y dijo: ¿quién me diera que mi petición se cumpliera? Que Dios me concediera mi anhelo, que Dios consintiera en aplastarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Mas aún es mi consuelo y me regocijo en el dolor sin tregua, que no he negado las palabras del santo. Y esto lo encontramos en el capítulo 6, versículos del 8 al 10. Analizando y reflexionando en esto, amados hermanos, en estas palabras de Job, puede ser visto que él diligentemente aceptó cualquier trato insatisfactorio de parte de Dios. Aún si significara la muerte, él no abandonaría el camino de Dios y más bien tomó consuelo en esta actitud. Mientras él sufría continuamente, en su corazón todavía buscaba la voluntad de Dios y mostró verdadera fe y alabanzas a Dios. Él creyó que Dios es justo y que todo es ordenado por él. Es por ello que dijo: ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Job obtuvo tal conocimiento de las pruebas del Creador en las que él fue objeto, alcanzando subidas y caídas a lo largo de su vida. Y esto fue indudablemente la sentida voz del deseo de Job de obedecer los diseños de su Creador después que había logrado conocimiento de la voluntad y disposición de Dios. El todo de las experiencias de la vida de Job, no importando que fuese rico o pobre y que estuviera sano o enfermo, él lo encaró siempre en paz con Dios y con mucha calma. Siempre se deleitó en buscar la voluntad de Dios durante toda su vida. Esto fue lo más grande que Job obtuvo por creer en Dios, y esta debe ser también la meta para todos nosotros, amados hermanos en Cristo. Dios aceptó y comprobó la fe de Job. Así que después que él había pasado por esas pruebas, se le apareció Dios y le habló. Como resultado, Job vio la espalda de Dios, escuchó la voz de Dios, entendió mejor la voluntad de Dios y conoció su disposición. Al principio solo escuchaba en algunas oportunidades de la existencia de Dios, y después escuchó su palabra con los oídos y vio verdaderamente su espalda. Job no solo creía que Dios es el gobernante de los cielos y la tierra y de todas las cosas, sino que también podía seguir conociendo a Dios, amando a Dios y satisfaciendo a Dios en todas las situaciones dispuestas por él. Esta es la verdadera fe en Dios. Esta es la verdadera fe en Dios. Amado hermano en Cristo, ¿así es tu fe en Dios? ¿Qué podemos aprender de la vida de Job? La vida de Job demuestra que los seres humanos a menudo no estamos conscientes de las muchas maneras en las que Dios obra en la vida de cada creyente. La vida de Job también es una vida que suscita la pregunta de siempre. ¿Y cuál es esa pregunta? La pregunta es: ¿por qué suceden cosas malas
a gente buena. ¿Usted no ha escuchado esa pregunta alguna vez, amado hermano? ¿Por qué suceden cosas malas a gente buena? Esa es la pregunta tradicional y difícil de responder, pero el creyente sabe que Dios siempre está en el control de todo. Y no importa lo que pase, no hay casualidades, nada sucede al azar. Por lo tanto, recuerda, Dios siempre está con nosotros. Dios nos ama. Recuerdo una vez que nuestro Señor Jesucristo dijo en la palabra de Dios, en verdad os digo, me buscáis porque has visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. También dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. De las propias palabras del Señor Jesucristo podemos ver que lo que Dios quiere darnos no es solo comida para satisfacer nuestra hambre y a nuestra familia, o darnos felicidad o buena suerte. Lo que Dios quiere otorgarnos es la verdad para nuestra vida y ayudarnos a conocerlo y entender su voluntad a través de Cristo y que tengamos plena confianza en Él. Así que mejor es creer en Dios, obedecerlo y adorarlo en todo momento y con todo el corazón. Si creemos en Dios solo para obtener una vida más sana y feliz y ser exitosos en nuestras carreras o para ir al cielo después de que muramos, pero no buscamos el conocer a Dios y obtener la verdad como base de nuestra vida, entonces nuestra fe no es solo ganancia de pan que satisface nuestra hambre, y no es esta forma de fe y búsqueda en abierta oposición a la voluntad de Dios. Es por ello que siempre debemos de tomar en cuenta la vida y la fe verdadera de Job. El libro de Santiago se refiere a este siervo de Dios como un ejemplo de perseverancia y de fe continua, y escribe así el apóstol Santiago. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tal vez la mayor lección que aprendemos del libro de Job es que Dios no tiene que responderle a nadie por lo que hace o no hace. La experiencia de Job nos enseña que quizás nunca lleguemos a saber la razón específica de sufrimiento, pero debemos de confiar siempre en nuestro soberano, santo y justo Dios. Los caminos de Dios son perfectos y los caminos de Dios son perfectos. Entonces podemos confiar en lo que Él hace y lo que permite. Y lo que permite también es perfecto. No podemos esperar a comprender perfectamente la mente de Dios. Y así como Él nos recuerda en la palabra, en la Escritura, y dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestra responsabilidad para con Dios es obedecerlo, confiar en Él y someternos a su voluntad, sea que le entendamos o no. Cuando lo hagamos, vamos a encontrar a Dios en medio de nuestras luchas, posiblemente incluso a causa de nuestras pruebas. Vamos a ver más claramente la grandeza de nuestro Dios y vamos a decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es la palabra de Dios, amados hermanos. Amén.